Ya en 3 minutos vamos a comenzar. Para, para los que han llegado, bienvenidos, bienvenidas, gracias. Está el link de asistencia, por favor lo vamos llenando. Y ya a las 6:10 comenzamos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todos. Bueno, entonces vamos a darle comienzo a la sesión de hoy. Agradecerle su presencia, señora María Elena, buenas tardes. No habíamos saludado. Buenas tardes, don ¿Cómo Adolfo. le ha ido? ¿Cómo ha estado? Bien, aquí pensando en el de ayer que me estaba descomponiendo yo. Dios mío. No, no se Perdona a la preocupe. doctora, pues que pasa que la semana pasada mataron una persona amiga, conocida, a alguien, porque dos venezolanos. Él los dejó entrar, que le hicieran algo, como que les pidió trabajo y él los dejó entrar y para que le hicieran algo en la casa, como por darles, yo creo, trabajo. No se sabe bien porque el señor era casado y separado, tenía dos niñas y un varón. Y, y los dejó entrar, don Adolfo, y lo han sabido matar a puras puñaladas por la espalda. Lo mataron a traición. Ya. No robaron nada de la casa, él tenía bastante lujo y no se robaron nada. Parece que tenía una plata y él como que se las dejó ver a ellos. Bueno, sí, yo ayer, claro, Ay, es lamentable, es muy duro la situación. sí, sí, Cada día hay hechos de mucha violencia. sí. Eso tiene una intencionalidad, compañeros todos y todas. Eh, es más Yo me, fácil cuando una persona que lleva un arma, pues termine lesionando a otra, sí, que cuando no la lleva. O sea, vamos a hablar hoy del tema del espacio público. Si hay algunas dudas sobre el tema de ayer, lo resolvemos luego, pero creo que ya terminábamos con unas 3 conclusiones. Una es como el carácter pedagógico que tiene esta norma. O sea, la norma nos enseña, busca enseñarnos a convivir. Dos, la norma, a pesar de que es preventiva, no quita la justicia. O sea, sigue siendo una demanda muy fuerte. Y tres, específicamente con el tema de ayer, o sea, el camino nunca es responder con violencia. Nunca, así es. nunca, nunca. Así nos toque muy cercano, nunca es responder con violencia.
hay un testimonio muy fuerte hoy en el país y es las víctimas de la violencia hoy en el país, y el país ha dejado más de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado en muchos años, ¿sí? Desplazados, Ay, a mí me cuesta. bueno, mil cosas, claro que nos cuesta. Hoy ellos piden eh, que no se vuelva a repetir, o sea, que la violencia pare ahí. Hay una historia muy interesante, además. Irlanda vivió 500 años en guerra, una guerra religiosa fratricida con con sus vecinos, con sus amigos. Unos una religión protestante, otros una religión católica. 500 años, hasta que finalmente, hace 20 años, ¿cierto? Una generación de hombres y de mujeres dijeron, no vamos a repetir el ciclo de la violencia, porque la gente nacía para vengar a su papá, a su primo, a su tío, que había sido, ¿sí? Duro. Pero no más. Y esto tiene un carácter de construcción de paz, o sea, no es el camino. Vamos a entrar entonces al concepto del día de hoy, al tema que nos compete en el día de hoy, sin decir por esto que pues cualquier duda que aparezca pues la vamos resolviendo. Hoy vamos a hablar del espacio público, ¿sí? A ver, ¿quién quisiera compartirnos en su casa, en su familia, hay un espacio público y cuál es? Estela, ¿Cómo? pues Estela, ¿tú nos quieres compartir si en tu casa hay un espacio que sea más público que otros y cuál es? Em, a ver, sí, hay espacios públicos por todas partes, al frente, al lado y junto a mi casa. Y en tu casa exactamente cuál sería el espacio público y cuál sería un espacio más privado. A ver, el que El andén. estoy rodeada de dos parques ¿Sí? que tenemos una cerca, ¿Sí? pero esta cerca es más por seguridad que colinda con otros dos parques que no tienen cerca ni tienen nada. Sí. Esta nos está protegiendo en cierta forma porque quedamos cerca al caño, que sabes que es una zona oscura, que no tiene la seguridad máxima, pues por decir algo, se han presentado muchos robos, atracos. Ya en este momento pues no estamos muy seguros en el sentido de que ya si se deja el carro afuera se les llevan las llantas, los espejos, nos han llegado a quitar los tenis, los implementos deportivos con los que salen a jugar los muchachos, el balón, el celular, ¿sí? Entonces, la cuestión es que se note que los espacios que están con cerca y que no cumplimos a cabalidad lo que la alcaldía exige, que es abrirlo a una hora determinada y cerrarlo a otra hora, ¿verdad? Sí, señora, doña Luz Estela, mira, estamos tratando de hacer un ejercicio de comprensión de lo que es un espacio público en contraste con lo que es un espacio privado. Les preguntaba, por ejemplo, en la casa nuestra, la sala o el comedor es un espacio que lo usamos todos, ¿sí? Diferente al cuarto, donde están los papás, o el cuarto del niño, el cuarto de la niña, cuando hay esas posibilidades, ¿cierto? Ajá. Diferente al uso que se le da, por ejemplo, a la cocina, al baño, ¿sí? Los Okay. espacios tienen, pues, su nombre de acuerdo al uso, ¿sí? Hay espacios, por ejemplo, espacios sagrados y espacios profanos, y esto no es ahora, sino siempre ha existido como ha existido una montaña santa, una piedra santa, un espacio público, una plaza, ¿sí? Entonces, Sí. el espacio se define por el uso, es quizá el primer elemento que queremos como nombrar. Entonces, ¿qué es el espacio público? Es el conjunto de inmuebles públicos, ¿sí?
y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza para su uso o afectación o la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Eso está en la Ley 9 de 1989 en el artículo 5. Entonces, si uno va a especificar exactamente qué es un espacio público, entonces tiene un carácter colectivo, de uso colectivo, ¿sí? El espacio público hoy en las ciudades, ¿sí? La cantidad de espacio público por habitante es un indicador de calidad. Por lo tanto, por ejemplo, hay localidades que tienen muy poco espacio público con relación al número de sus habitantes. Recuerdo en este momento una de las localidades en Bogotá que menos espacio público tiene con relación a sus habitantes, por ejemplo, la localidad de Bosa, la localidad de Kennedy o Ciudad Bolívar, ¿sí? Entonces, el espacio público tiene como ese primer elemento, que es un espacio de expresión colectiva, es un indicador de calidad, ¿sí? Es una mezcla de elementos urbanísticos, culturales y relacionales dentro del entorno y que pueden figurar una relación política en cuanto al uso y al aprovechamiento. ¿Qué significa esto? Uno imagine el parque Simón Bolívar, ¿sí? Ahí se sintetiza pues, una mezcla de elementos urbanísticos, culturales, relacionales, ¿sí? La Plaza de Bolívar es un espacio público, pero además es un espacio pues histórico, de una gran tradición de encuentro de muchas generaciones ahí para la fiesta, para la protesta, para el mercado, ¿sí? Para la vida misma, ¿sí? Entonces el espacio público siempre se va a configurar de acuerdo al uso y al aprovechamiento. Para entenderlo mejor ¿se está viendo la presentación? Sí. Sí, señor. Gracias. Que aquí, bueno, listo. Yo no veo nada de esas letricas. No, las letricas. Voy a agrandárselas un poquito. Ahí. No, don Adolfo, yo estoy malita. Estas gafas tienen un añito, pero ya, como soy diabética, entonces mi vista, así tengo Bueno. lupa, pero no, que ya he mirado Bueno. y no. Mi hija me está llenando el formulario. Mi Bueno. nieta, Irene. Bueno. Indicador de calidad. Listo. Entonces, el segundo elemento, ¿qué elementos constituyen el espacio público? Y en el caso, pues, nuestro de la ciudad, pues, tenemos absolutamente, pues, todos estos elementos. Un primer elemento constitutivo es como el elemento natural, áreas de preservación hidrográfica u oreográfica, ¿sí? Áreas de preservación natural o paisajística. Acá uno puede pensar en los cerros, en las rondas de los ríos, las rondas de quebradas, ¿sí? En humedales, que son elementos naturales que hacen parte, pues, del espacio público, ¿sí? El otro elemento es el que tiene que ver con elementos artificiales o construidos, ¿sí? Para la circulación vehicular o peatonal, ¿sí? Las calles, las ciclorrutas, ¿sí? Los andenes, Los puentes. los puentes peatonales, ¿sí? Para el encuentro, por ejemplo, los parques, el parque está hecho para el encuentro, pero también para la recreación, para el deporte, ¿sí? Para la conservación patrimonial o arquitectónica. Pues ahí, por ejemplo, ustedes han escuchado, han visto y quizá alguno ha podido vivir en sectores o barrios donde tiene un carácter patrimonial, ¿sí? Entonces las casas no se puede cambiar la fachada. Entonces, en Teusaquillo, algunos barrios, en el centro, en la Candelaria, ¿sí? Porque son patrimonio cultural, arquitectónico de la ciudad, ¿sí? Hay otros elementos que son complementarios al espacio público, que son, por ejemplo, la vegetación, el mobiliario urbano, la señalización,
las canecas que hay en el espacio, en los andenes para depositar las basuras, ¿sí? Hay unas canecas para colocar el material reciclable y otra para colocar el material que no es reciclable. Ese es un complemento de un elemento constitutivo del espacio público que está ahí y que hay que aprender pues a usarlo y a desarrollarlo pues de la mejor manera posible. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, don Adolfo, yo vivo acá, aquí al frente hay un parque. ¿Ese es espacio público? Sí. Sí, No señora. entendí. ¿Sí? Ah, ya, sí, yo tengo Ese es aquí un parque. Yo estoy aquí en el Galán, aquí el colegio El Galán, la escuela El Galán, colegio, y acá todo esto. Un parque bastante grande. Exactamente, muy grande. Sí. Aquí tenemos la localidad de Puente Aranda, una de las más privilegiadas en relación del espacio público con los habitantes. Una gran cantidad de parques, de rutas, ¿sí? Que hacen pues parte de ese elemento constitutivo del espacio público. Bueno, vamos a mirar. Ya está Sandita por acá. Pues te voy a dar la palabra. Estaba. Hola, Sandita. Para que hemos comentado como el concepto de espacio público y los elementos constitutivos. Y vamos entonces a entrar como a la parte ya normativa del tema del espacio público. ¿Cuáles son esos comportamientos que son contrarios al cuidado, integridad del espacio público y las medidas correctivas en cada uno de ellos? Entonces, tenemos la palabra. De acuerdo. Bueno, ya los había saludado hace ratico, pero aprovecho para saludarlos y solicitarles, no olviden diligenciar el formulario de la lista de asistencia que ya está acá en el chat de esta sesión, para que por favor lo diligencien y pues también dentro de un rato les colocaremos el link de la convocatoria al concurso que ya hemos venido hablando. ¿Cuántos de ustedes ya se han ido inscribiendo? ¿Cuántos ya realizaron el ejercicio de inscripción al concurso? No. ¿Ninguno? ¿Ni ninguna? Pues yo creo que mi nieta me inscribió, doctora. Bueno, esto que sea una oportunidad para animarlos y animarlas para que participen. Este proyecto es muy bello. Nos corresponde, así como decimos, ay, ojalá la policía hiciera, ay, ojalá la alcaldía hiciera, también es muy importante decir, yo aporto, ¿sí? Y en este caso es aportar, digamos, desde la experiencia, desde las ideas que han venido avanzando ustedes mismos, ¿de acuerdo? Como ya lo explicaba Adolfo, el tema de espacio público es muy importante porque hace parte de contar cuál es la calidad de vida que tienen los ciudadanos en un país, en una ciudad, ¿cierto? Hay indicadores internacionales en los cuales el tema de calidad de vida de los ciudadanos hace parte de cuántos metros cuadrados hay por cada uno de sus habitantes, ¿sí? Ya hemos venido escuchando algunas historias, por ejemplo, lo que nos comentaba hace un rato Luz Estela acerca, y que también lo mencionó ayer, acerca de qué pasa con el parque o la zona de Ronda del Río. Miriam, ahorita al final vamos a explicar de nuevo qué es el concurso e invitarlos a que se inscriban y participen. Las zonas de río, efectivamente, la ronda de río, que por lo menos debe de tener 30 metros desde el cauce, hace parte del espacio público. En sitios como
como Bogotá, como en las ciudades, desafortunadamente los cuerpos de agua se volvieron sitios de miedo, ¿no? Entonces uno dice siempre, se meten en el caño, se esconden para robar, etcétera, ¿cierto? Pero de alguno de ustedes que viene de las zonas rurales, ¿quién me cuenta qué significaba, por ejemplo, los ríos en el campo? Eh, ¿Quién me cuenta? ¿Puedo? Qué pena. ¿Puedo opinar? Ahí están penosos. Voy a echarlos al agua. ¿Puedo A hablar? ver, ¿dónde está José? José, Eh, hoy que me cuente. Yo lo vi por ahí conectado, pero no le veo ni ahí por ahí la cámara ni nada. Doña Sí, Miriam por acá me quería encuentro, participar. pero hay que dejar que participen. ¿No? José Orlando, Diego, Camilo. Miriam Sí, quiere señora. comer. Ustedes, a ver, José Orlando, ya se animó, ahora sí, se puso bueno. ¿Qué decían los abuelos, las abuelas cuando vivían en las fincas, en el campo? ¿Qué significaba tener un río cerca? Pues significaba tener la vida, tener todo, porque era el que le iba a generar vida. Al haber agua, pues se puede cultivar, se pueden cuidar los animales, y eso le brindaba una garantías de vida. Había que protegerlo, no arrojarle nada sucio. Entonces ahí empieza como el autocuidado. Así es, pero en el caso de Bogotá, eso sí hace falta mucho eso porque no toda la gente cumple los requisitos ni colabora y, y más bien se invaden es de indigentes y que son los que más botan basura con sus reciclajes y sus cosas y a veces los ciudadanos intentamos organizar las cosas, pero de igual manera ellos vuelven y persisten con el desaseo y esas cosas. Pero sí, en cuanto a mi madre ella vivía en una finca y ella siempre decía que la vida de los seres humanos y la naturaleza era la base del agua, que había que cuidar y proteger todas las fuentes donde fuera posible, porque sin el agua no habría vida en ningún sentido. Y pues era vital y es de pronto uno de los elementos básicos de nuestra existencia. Exacto, Luz Estela. O sea, el agua, mejor dicho, el que tuviera agua tenía solucionada la finca, era de las privilegiadas, porque en torno al Ok. agua se han construido todas las sociedades, ¿cierto? Eso garantizaba la vida, garantizaba los cultivos, garantizaba que en torno a ello iba a existir toda la vida. Nosotros cuando llegamos a las ciudades, nosotros ni siquiera ya le decimos los ríos, sino le decimos los caños. El lenguaje tiene una carga, ¿cierto? No es un caño, no es un botadero, no es una alcantarilla a cielo abierto. Al contrario, es un río. Y cuando yo lo cambio y lo veo de esa forma, no se vuelve una alcantarilla donde yo boto mis desperdicios. Lo mismo, una invitación, y por aquí vi que alguien lo escribió en el chat. Solemos decir que las personas tienen una condición de habitabilidad de calle, ¿cierto? Ya en muchos debates de política pública se ha ido quitando esto se le ha dado más bien una dignidad a la persona que decidió vivir en la calle. Entonces hablamos de habitantes de calle más que indigentes. A pesar de que hay un índice de indigencia, digamos que se entiende que el indigente es un término despectivo, en términos de que significa que es menos que gente, ¿cierto? Y eso no pasa con ninguno. Entonces, claro que no. vamos a ir nosotros mismos formándonos para hablar, para dar el comando correcto, ¿cierto? A esa mente y a la construcción de sociedad. Entonces, es cierto, los habitantes de calle y otros actores
los recicladores y demás, pues hay una afectación sobre el espacio público. A lo que voy con el tema es que debemos volver como sociedad y como ciudadanos, volver a revisar qué es lo que nosotros queremos para eso que es lo común y que es lo público, ¿cierto? Parece una idea interesante lo que nos ha venido planteando Luz Estela. Los vecinos nos hemos unido, hay unas rejas y nosotros administramos con ciertos horarios los sectores para que garanticemos entre todos la seguridad de ciertos espacios públicos. Ese tipo de acuerdos se pueden hacer, pero no se pueden hacer de manera per se, ¿cierto? Solamente por la comunidad, sino que tiene que ser un escenario ampliado donde otras entidades, por ejemplo, Secretaría de Gobierno, a través de la Defensoría del Espacio Público, pueda hacer un proceso de concertación con muchos sectores y donde se llega al acuerdo. Bueno, vamos a dejar, por ejemplo, que la Junta de Acción Comunal o que esta organización sin ánimo de lucro administre cierto parque, por ejemplo, o cierta zona para realizar estas actividades. Ese tipo de soluciones y de alternativas ya está ampliamente dispuesta en la normatividad y hay experiencias bien interesantes, barrios enteros que han logrado que sus salones comunales, que sus parques, que sus parqueaderos, que sus zonas verdes sean reconocidas precisamente por el cuidado, por la integración que genera social en esos espacios, pero todo eso no debe desconocer ni a las entidades que son las encargadas de velar por el espacio público, ni debe desconocer al resto de los ciudadanos que puedan convivir en una sociedad. Por ejemplo, no todos los del barrio están inmersos en la Junta de Acción Comunal. Vamos a hablar, por ejemplo, de los jóvenes o de los mismos habitantes de calle, ¿cierto? Hay que hacer procesos de concertación y de consenso y para eso el DADEP, la Secretaría de Gobierno, la misma alcaldía local, tiene ya establecidos ciertos procedimientos para poder pensar en un escenario de aprovechamiento económico o de uso de un espacio público, uso y administración de un espacio público. Entonces es interesante, Luz Estela, que esa preocupación que tú has manifestado frente al espacio público que está ahí en tu barrio pueda tener esa concertación, ¿cierto? Son alternativas en que los ciudadanos nos hacemos corresponsables. En este caso, utilizando nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, vamos a hablar de cuáles son esos comportamientos que son contrarios a la integridad del espacio público y cuáles son las medidas correctivas que se han venido aplicando. No solamente, por ejemplo, en los parques, como ya lo vimos en la definición de espacio público, otras cosas como, por ejemplo, el mobiliario público también hace parte del espacio público complementario, la señalización, la vegetación, ¿cierto? Y también el espacio público natural, es decir, de todos también nos corresponde cuidar el agua, las rondas de los ríos, los bosques, los jardines y demás, porque eso también se vuelve un elemento constitutivo del espacio público. Doctora, Dime, María Elena. yo quería decir, sí, no, en cuanto a los ríos y las fuentes de las aguas, son fuentes de vida, doctora. Ellas son Así fuentes. es. Yo también me crié en el campo. María Elena. Yo también me crié en el Luz Estela. ¿Cómo? ¿Luz Estela ibas a hablar? No, que sí, que tienes toda la razón en mucho de lo que has dicho y pues lo tendremos en cuenta acá para ponerlo en práctica y poder llegar a una buena conciliación y también pues ver los pros y los contras de cada una de las cosas y estar pues con más unión con la comunidad y apoyarnos mutuamente para lograr las soluciones que queremos.
Ajá, muy bien, muy bien. Eso es muy interesante y eso hace parte de la forma de entender el espacio público, ¿sí? A la final, el espacio público es el lugar, es el sitio en el que todos somos ciudadanos, ¿cierto? Allí nos encontramos todos y todas. Tenemos todos el mismo derecho de gozarlo, de disfrutarlo, de hacer las diferentes actividades, ¿cierto? O sea, todo el territorio puede tener de una manera permanente ese uso en ese espacio público. Y por ello, digamos que esta parte ha sido bien importante. Creo que dentro de este capítulo, que es el capítulo 2 del libro de urbanismo, el espacio público es uno de los que más ha tenido modificaciones de constitucionalidad. Es decir, se ha tenido que cruzar con muchas otras normas, ¿cierto? Y revisar qué parte son del elemento original de este código, cuáles quedaron útiles, cuáles quedaron preservadas por la institucionalidad y cuáles tuvieron que cambiar. Entonces, en el artículo 140 se habla del comportamiento contrario al espacio público. Es decir, ¿qué es lo que no está permitido realizar en el espacio público que afecte contra el cuidado y la integridad de del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse? ¿Cierto? En el primer caso, se habla de omitir el cuidado y el mejoramiento de áreas públicas mediante el mantenimiento del aseo, el enluciamiento de las fachadas, jardines y antejardines de las viviendas y las edificaciones de uso privado. Puente Aranda es una localidad que tiene muchas casas, ¿cierto? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los antejardines de la casa son espacio público? ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, las fachadas de las casas son espacio público? ¿Sí sabían o no sabían? Pues No. Lo de los andenes, no. Ajá, los antejardines, por ejemplo. Los antejardines, las casas deben cumplir una normatividad para que puedan tener, por ejemplo, los cerramientos que se le realizan a los antejardines. Tienen que tener, por ejemplo, un 70% de visibilidad, ¿sí? No pueden tener un uso distinto a ser efectivamente antejardín. Usted no lo puede convertir en una habitación, en un local. Es la entrada a una vivienda. Y por eso, en algunos casos, en esto, por ejemplo, se permiten lo que se entienden como solares o estos techos que son más transparentes, ¿cierto? Cuando vemos que una persona lo hace. En este sentido, la fachada de la casa, el mantenimiento de los jardines, de los antejardines y demás, tanto de las viviendas como de los conjuntos residenciales, son espacio público, ¿cierto? Eso significa que cuando el Perdón. vecino... Sí, José Orlando. Mire, lo que ha venido notándose o oyéndose de un tiempo para acá es esa falta de, digamos, de sentido de pertenencia y esa interpretación que muchos, digamos, ciudadanos le dan a los espacios, por decir, quien tiene más dinero, entonces toma los espacios como él quiere, obviando que hay unas normas, por ejemplo, de construcción, como lo acaba de decir su merced, que es la norma urbana 388, y que muchas, digamos, administraciones o digamos, empleados oficiales obvian y no le hacen ese debido seguimiento. Entonces, como que tratamos de ignorar eso y taparlo, pues, con que si yo tengo dinero, yo hago con mi espacio lo que quiera. Y se pasan por alto esta normatividad. Y la ciudadanía, pues, tampoco, porque por decir, desconocían que el colegio, el hospital, el jardín, las alamedas, el
estadio, la plaza pública, todo eso es espacio público y es de todos, pero así de todos es que entre todos debemos conservarlo y preservarlo. Pero para eso se hicieron esas normas, que nosotros, por ejemplo, lo que ahorita están incluyendo, que nos dice nosotros cómo vamos a querer manejar nuestro entorno de ciudad, cómo la queremos ver reflejada a 2038, 2050, etcétera, y cómo con la normativa vamos a llegar a ello. Entonces, hemos desconocido eso y no nos hemos interesado porque estamos en otras quehaceres, en otras situaciones, por eso hemos obviado eso. Y ahí la tendencia, como en los pueblos sí cuidábamos, como en el municipio sí cuidábamos, ya cuando llegamos a la ciudad ya ignoramos y obviamos eso, pese a que hay las normas. Es básicamente eso. Muchas gracias, Disculpen, José qué Orlando. pena. Quería aportar algo sobre eso. Pues Hola, primero, Miriam. Bienvenida. Te buenas invitamos a que tardes. prendas la cámara y te podamos conocer en vivo y en directo. Gracias. No, muy amable. Lo que pasa es que como tengo un poquito de gripa y me ha dado fuerte, entonces dentro de la casa pues me cuido para no contaminar el resto de la familia. Dale, bueno, bienvenida, Esto, Miriam. ¿Cuál gracias. es tu aporte? Gracias. Mira, o sea, algo que yo he podido ver, yo no soy, pues yo apenas llevo acá unos meses viviendo acá en Bogotá, pero pues aquí en todas partes casi siempre es lo mismo. Resulta que yo tengo un hermano que él es discapacitado visual, limitado visual, o sea, él es invidente. Entonces, pues vino acá a Bogotá a hacer unas vueltas de tratamiento de todo, de los ojitos, los oídos y todo. Entonces, y la boca, pues debido al accidente que él tuvo. Y resulta que es un complique para nosotros pasar los andenes todos ocupados, todo, así puede ser el andén angosto o ancho, porque hay andenes súper anchos en los locales o en las casas y ocupan los andenes con carros, con motos, con sus negocios, con todo, y queda uno, no tiene uno por dónde pasar. ¿Qué teníamos que hacer? Espere que pasen los carros y corra y arriesgándonos porque pues es un riesgo para él y pues para mí que lo llevo, o sea, tanto para la persona con discapacidad como para la persona que los va llevando, ¿sí? Y eso pues que él camina. Ahora se exponen también las personas que van en silla de ruedas, personas que van con sus niños y tenemos que exponernos porque los carros y las motos están ocupando los andenes. Entonces me parece que eso es como una falta de concientización también de que dejen los andenes para lo que quedaron, ¿sí? Que es un espacio, como dicen ustedes, públicos, es para todos. Sí, entonces quería como aportar esa parte. Listo, muchas gracias. Genial, Miriam. Genial que escuchar tu experiencia y así es. Aún creo que lo hablábamos como en la primera clase, aún nos hace falta mucha empatía, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Cómo se le facilita al otro también la vida. Y ese tema de espacio público, no solamente en la construcción del espacio público, sino también en su cuidado, en su manejo. Esta norma nos da algunas herramientas, pero como siempre hemos venido insistiendo, la norma sola es insuficiente. Es necesario avanzar en unirse y trabajar en comunidad, trabajar de la mano con las instituciones y usar la norma. Ya vamos a hablar, Miriam, por ejemplo, en los sitios en los que hay invasión de espacio público, donde hay un uso que no sea el apropiado al espacio público, pues se puede aplicar en algunos casos el tema de la norma, ¿sí? Y es importante llamar a eso y utilizar otras herramientas. Tú preguntabas ahora lo del tema del concurso, ¿sí? Lo que busca este espacio precisamente es mostrar esas diferentes experiencias, esas diferentes propuestas y también hacer que sean los ciudadanos, los vecinos,
los que se vuelvan más colaborativos, porque pues eso nos corresponde a todos. Entonces vamos a seguir mirando el tema de la norma. Muchas gracias. Y al final hablamos de eso, pero genial, Miriam, por tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias. No, señora, a ustedes, gracias. Bueno, entonces, volviendo entonces al artículo primero, frente a su primer numeral, todo el tema del cuidado y el mejoramiento de las áreas que son de uso privado, pero que tienen una afectación al público y que se vuelven espacio público, como ya lo hemos hablado, las fachadas, los antejardines, los jardines y demás, que le corresponden al ciudadano, puede tener una medida correctiva, que ya lo hemos hablado, que es la orden de policía, donde se puede solicitar la construcción, el cerramiento, la reparación o mantenimiento del inmueble. ¿De acuerdo? En el punto 2 del mismo artículo se habla de la realización de obras de construcción y remodelación de vías vehiculares o peatonales, espacio público y demás en general, sin la debida autorización de la autoridad competente. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que cualquier empresa en asocio con alguna empresa del distrito o una entidad del distrito dice, vamos a arreglar esta vía o vamos a arreglar este parque, el contratista debe cumplir una serie de normatividades y debe generar todas las condiciones, es decir, todos los permisos y demás por parte de las alcaldías locales, la alcaldía distrital, donde se acepta unos protocolos del manejo en esos espacios públicos. El no realizarlo para los contratistas, recuerden que el Código de Policía va dirigido tanto a persona natural como a persona jurídica, se le puede aplicar la medida correctiva de la multa general tipo 3. ¿De acuerdo? ¿Quién se acuerda cuánto vale la multa tipo 3? 6 salarios mínimos. De 6 a 8 salarios mínimos. Ya vamos a confirmar. La multa 3, 8 salarios mínimos legales vigentes. ¿Sí? Entonces, bueno, ya cada uno hará cuentas. ¿Listo? Sigamos, Adolfo. Por aquí nos escriben que acerca del tema de vendedores informales. Ya vamos a hablar de ese tema, que ese tema es bien candente. La tercera, alterar, remover o dañar, destruir el mobiliario público urbano, tales como los semáforos, la señalización vial, los teléfonos públicos, las estaciones de transporte, la iluminación, las bancas, las cestas de basura, etcétera, ¿cierto? Todo lo que ya hemos hablado que también hace espacio público. El mobiliario en general, lo que se conoce como mobiliario público, la señalización y demás, ¿sí? Es muy común y lo hemos visto mucho por medios de comunicación y demás, que una de las formas en que se ha manifestado todo el tema de la protesta social y demás, termina a veces en vandalización de ciertos elementos que nos corresponden a todos. En ese sentido, se puede aplicar este Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tiene igual una multa tipo 4, ¿cierto? La multa general que ya hablamos, que son 8 salarios mínimos legales diarios vigentes, más la reparación de los daños de los muebles o inmuebles que se hayan afectado, ¿verdad? Eso le corresponde a cada uno de los ciudadanos o empresas y demás que puedan generar estos daños. Ahora sí, el punto candente. El cuarto, el ocupar el espacio público en violación de la norma vigente, ¿cierto? En términos generales,
se ha buscado que el espacio público genere un equilibrio. En el caso específicamente, por ejemplo, de los vendedores informales, que fue un caso que fue muy sonado cuando se abrió cuando se empezó a realizar la aplicación de este Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el 2016, se decía, el espacio público es de todos y no puede tener una actividad económica particular, ¿cierto? Pero paralelamente, durante muchos años, aproximadamente 20 años, organizaciones como los vendedores informales y otras personas que usufructúan el espacio público han ganado ciertos derechos al interior del tema del espacio público. Por ejemplo, las confianzas legítimas y otros elementos también legales que le han dado un reconocimiento a los ciudadanos que por necesidad y por única dependencia de su capacidad de generar recursos económicos, su subsistencia depende del espacio público, ¿sí? Es así como hay un reconocimiento a que también el mínimo vital y garantizar la vida y la subsistencia de las personas puede estar mediada en el espacio público. Esto llevó muchas discusiones y muchas modificaciones y recuerdan ustedes que uno de los medios que también nos habla el Código de Policía, uno de los medios de policía que tienen las autoridades de policía es realizar las reglamentaciones necesarias, ¿cierto? Entonces nos dicen, ok, por ejemplo, si yo hago la recuperación de un espacio público y yo le doy una alternativa a todos los vendedores informales, por ejemplo, para que se legalicen o se formalicen en ciertas zonas y yo le genero todas sus garantías para que su mínimo vital mantenga, yo puedo hacer la recuperación del espacio público y reglamentarlo para que no se pueda volver a permitir esa ocupación, ¿cierto? Otra alternativa ha sido, y eso se ha utilizado mucho en Bogotá, realicemos pactos con los vendedores informales. Entonces, por ejemplo, establezcamos ciertas zonas donde podamos organizarlos, ciertas medidas, ciertas reglas de juego para que se pueda usar el espacio público para todo el mundo, incluyendo para el vendedor informal. Este tema es muy complejo porque está en juego la vida y la subsistencia de la persona y de las familias. Y también de las personas que queremos usar el espacio público, como ya lo decía Miriam. De pronto yo quiero pasar por una calle y necesito pasar por ahí y pues no puedo pasar porque la chaza no me deja, porque la silla no me deja, porque la mercancía no me deja. A veces no es el vendedor informal que solamente depende de eso, sino a veces son los almacenes que utilizan el espacio público, ¿cierto? O sea, aquí es necesario encontrar un equilibrio. Los asaderos, doctora. Los asaderos. Los tronquitos, aquí nomás. Yo pasaba con los niños por ahí y todos esos carros subidos sobre el andén y no me tocaba meterme por la carramenta aquí por toda la carretera con el peligro de los niños, pero yo muy decentemente me arrimé en 2 ocasiones, me arrimé, les decía a los muchachos, por favor, mira, yo voy con los niños, mira por donde me estoy metiendo, esto es la vida para nosotros. Yo no digo que la gente tiene que trabajar y buscarse la vida, está muy bien, pero consideren, no dejen todo el andén, dejen un pedazo de andén donde los peatones podamos pasar, más con niños. Y si no sé pasar así, no sé cómo los domingos, los festivos, eso se subían todos esos carros en el andén y no dejaban por dónde pasar. Y es responsabilidad de los muchachos, de los meseros, les dice, es responsabilidad de su merced, de ustedes, estar pendiente de que no dejen no tapen todo el andén. Uno es consciente que la gente necesita trabajar, señora doctora Sandra, y cierto, uno no va a decir, no, quita, llama a la policía, no. Y no, sí, dejaban el caminito.
Eso es cierto, ¿sí? Por eso es importante trabajar de mano de las entidades, porque pues los Nunca se andenes son pusieron para bravos. caminar, no son para los vehículos, y eso está más que reglamentado y que normado, ¿cierto? Sí. Entonces, es importante poder utilizar esto. Me Digamos escucharon. que, señora. Que nunca se pusieron bravos y sí me escucharon. Pero doctora, yo lo que tengo es eso. ¿Qué hace? Ahí sí voy a meter como la policía, que son los agentes que tienen de estar pendiente mirando o algo, pero ellos no, ni siquiera pasan a estar regulando todo esto. Deben de haber ellos en sus motos, pasar y De estar acuerdo, pero regulando como esa tú gente. ya eres una ciudadana lideresa que se ha venido formando en este proceso, tú ya le puedes decir, señor comandante de CAI, de acuerdo al artículo 140 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su numeral 4, es importante hacer la recuperación de este espacio público, ¿sí? Para eso son estas herramientas, para que tengamos, para que conozcamos cómo podemos nosotros mismos empezar a cuidar y a buscar, a cuidar el espacio público. A colaborar. Sí, doctora. Yo, por ejemplo, me duele muchísimo y yo soy muy sentimental, no sé, no me gustan las injusticias y yo sufro mucho de ver los parques llenos de basura y estaba meditando yo ahorita pensando que, escuchándolos hablar y todo esto a las señoras, que uno pudiera, pero yo ya estoy muy enfermita, tengo muchísimos medicamentos y tengo un problema del oído que no tengo estabilidad, a veces me he caído muchas veces. Entonces yo me queda difícil y me canso con nada, me queda difícil, pero sí debemos de hacer con la señora que hablaba ahorita, no con ella, sino con otra, pero sí la señora me dio la idea de que uno podía, doctora, unirse con personas y a ver si cómo hace uno y colabora con bolsas, recoge la basura, y si uno ve a alguien botándola, pero es que no, doctora, créame que no la botan cuando la gente los ve, lo hacen de noche. Yo que viví yo le contaba que en el Jazmín, ahí en el Parque del Jazmín, que es Parque del Sol, ahí yo estaba pendiente y ellos no votan, ¿numeral qué? Código 140. 140, artículo 140 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Artículo 140 del Código de Policía. Artículo 140. Entonces, bueno, muy bien. Yo pensaba eso, doctora. ¿Usted qué piensa? María Elena, muy bien. Hay que unirse, hay que trabajar de la mano con las entidades. Por aquí he visto que se ha estado uniendo el referente o la referente de seguridad y convivencia de la alcaldía. Seguramente de aquí va a salir mucha agenda y pues es importante que ustedes toquen las puertas de la alcaldía, que conozcan a los funcionarios y hagan este tipo de propuestas. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Entonces, sí, señora. Con ellos hay que trabajar de la mano. Muy bien, María Elena. Bueno, entonces, ¿qué vas a decir? ¿Algo, Adolfito? Sí, yo quería hacer un comentario muy breve, y es que con la dificultad que hay del uso del espacio público por parte de los vendedores y con el pronunciamiento que hace la Corte Constitucional sobre el derecho al trabajo, pues ahí lo que nos muestra es que si bien el espacio público eso es público, no es absoluto. Hay valores que son prioritarios, lo que tú nos explicabas ahora con relación al tema del mínimo vital, que la persona pueda pues trabajar y subsistir. ¿Esto por qué lo digo? Porque debe ser proporcional y debemos entenderlo también de manera proporcional y equitativa. Es para vendedores informales, no como lo plantean en el caso de Marilena, creo que otra persona lo estaba diciendo acá, se me fue de la pantalla, sobre los almacenes y también las empresas de telefonía que usan el espacio público para hacer sus promociones y sus ventas
o empresas de helados que son multinacionales. No de esos vendedores es que se trata el aprovechamiento, el uso, los permisos, las licencias del espacio público, sino que se trata de personas, en principio, pues vendedores informales, a no ser pues ya lo reglamentado, lo acordado, de acuerdo con permisos especiales para ferias y cosas de esas. Pero lo que quería decir es que sí es importante como darle el justo valor y la comprensión cuando se trata de una persona que vende, ¿sí?, elementos para subsistir, y una empresa multinacional que lo usa como con otros criterios simplemente de explotación sin el debido pues proceso de devolverle a la ciudad el pago por ese uso. Qué pena, disculpen nuevamente yo. Vale, Miguel. Gracias, muy amable. En cuanto al tema de vendedores informales, pasa de que, ¿qué pasa? Pues hablo por todos los lados porque no solamente en Bogotá, sino en todas partes, pues casi en todas partes. Hay vendedores informales por su necesidad, que es su trabajo, o sea, tienen su negocio, un negocio o máximo 2 negocios. Pero es que hay gente que abusa, se hacen pasar por vendedores ambulantes y tienen varios negocios en varias partes, con el fin de que se han convertido en vendedores informales, pero pues con varios negocios, con el fin de evadir impuestos, de no pagar un local, no pagar nada. Entonces son como puesticos y puesticos y puesticos y tienen su gente trabajando, ¿sí? Entonces también yo creo que en esa parte debería trabajar pues las alcaldías locales. ¿En qué sentido? Mirar, registrar las personas, tener como un registro de todas las personas, aparte pues de organizar, tener un registro de todas las personas que son vendedoras informales, ¿sí? Que no, porque es que la verdad, si analizamos, yo conozco familias así, o sea, es todos vendiendo de una sola casa, cada uno con su negocio en una parte, en otro, y no me parece justo. Sí me parece justo, claro, hay personas que dependen de un solo negocio, 2 negocios, está bien, pero ya que se pasen de la cuenta, están evadiendo impuestos, eso ya es lucrativo, o sea, a mí me parece, no sé si yo estoy equivocada, ¿sí? Pero sí me parece que falta un poco de organización en esa parte, ¿sí? Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué opinan ahí al respecto? Muchas gracias. Sí, gracias, Miriam. Es un poco lo que les estaba diciendo, que hay como que darle el justo valor, la proporcionalidad, mirar quién es el que lo está haciendo, ¿cierto? Y cuál es la necesidad, cuál es el criterio, para que no se convierta pues en esas mafias grandes de uso de explotación del espacio público con el único fin de lucrarse. Hay mucha discusión sobre eso. Los elementos públicos se han vuelto, bueno, algunas vías también de exclusividad de grandes gremios, ¿sí? Es que aquí hay que rescatar el tema de qué es lo público y qué es para todos, y que no puede primar pues, la explotación económica, ¿sí?, per se. O sea, para que el fin sea solo lograr plata, ¿no? Aquí lo planteaban, hay personas con discapacidad que tienen muchas dificultades para movilizarse, pero no solo personas con discapacidad, personas mayores, niños. Los niños se vuelve un problema sacarlos al centro de la ciudad por la movilidad. O sea, le coge aversión a salir de la ciudad porque les parece imposible. Creo que ese es un poco el criterio, Miriam, lo que tú planteas también. Gracias, Sandrita. De acuerdo, no, de acuerdo. Y Miriam, estamos de acuerdo en que esa debe ser una alternativa, el revisar cuáles son realmente las condiciones socioeconómicas de los vendedores y demás. Y hay entidades muy grandes. En Bogotá está el IPES y otras entidades que ayudan junto con las alcaldías locales a buscar alternativas, por ejemplo, para los vendedores informales. ¿Cómo dijo, perdón? ¿El qué? IPES. IPES. El IPES. Ah, listo. ¿Listo? Sí, el señora. IPES es el encargado de ayudar a generar ese tipo de alternativas, de proyectos de formalización o de paso a la formalidad, a la organización, a los vendedores informales y en general a todo lo que sea de economía popular.
Ah, es el acuerdo? que queda, es que las oficinas quedan como para la Candelaria, creo que es. Para el lado de la Candelaria. Yo conocí su sede, no estoy segura, te quedo debiendo el dato. Yo Ah, listo. conocí la sede que quedaba en la 10ª con 17, Ah, pero no sí. estoy segura si aún siguen allá. Ahora Ah, sí, está a yo también. 73, 73,12 frente a la Universidad Pedagógica, por la parte de Ah, atrás ok, de la Universidad Pedagógica está ahora ahí. ok, Ah, listo, listo. Adolfo Ok, ya lo tiene más gracias. actualizado. Gracias. Ok, entonces para continuar, la medida correctiva para aplicar con esta medida contra la convivencia es la multa general tipo 1. ¿Recuerdan de cuánto es? 2 salarios mínimos legales diarios vigentes. ¿De acuerdo? Continuemos, Adolfo, por favor. Ok, el ensuciar, dañar o hacer uso indebido o abusivo de bienes fiscales. Los bienes fiscales también se consideran espacio público, ¿cierto? Todos los muebles o inmuebles que tengan un uso público, por ejemplo, los colegios, las instituciones y demás. Y que todo lo que sea dañar o el uso indebido también se puede aplicar este código de policía. La medida correctiva en este caso es la multa general tipo 3, así como la reparación de daños del inmueble o el inmueble que haya generado dicha actividad. La multa tipo 3 son 8 salarios mínimos legales diarios vigentes. El promover o facilitar el uso o ocupación del espacio público en violación de las normas y la jurisprudencia constitucional vigente. Aquí se aplica un poco lo que venía hablando Miriam, ¿cierto? Y es, a veces uno se encuentra en el espacio público que por ejemplo, esta norma se fue a utilizar en su momento para decir es que los ciudadanos son los que están promoviendo el uso del espacio público incorrecto porque mientras que le compren a los vendedores informales, va a haber más vendedores informales, ¿cierto? De esa manera no se puede entender, ¿sí? Y esa parte fue aclarada por la Corte Suprema de Justicia y es que la Corte Constitucional hizo esa claridad y dice, no se puede entender así, es decir, ya los ciudadanos no se pueden multar por comprar en la calle, ¿sí? Porque eso se puede entender como que se promueve o se facilita una ocupación indebida del espacio público. Pero sí se puede entender, por ejemplo, lo que veníamos hablando, el almacén o la persona que tiene 20 o 30 empleados en el espacio público, pero que además arrienda el espacio público, ¿sí? O que se lucra de la necesidad de otras personas. En ese sentido, se aplica la medida correctiva número 4 más la remoción de los bienes que se encuentren allí. Sigamos. El séptimo, consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud en general. Esta norma se ha ido cambiando, ¿sí? Al inicio, este apartado decía como prohibir el uso, por ejemplo, del alcohol o de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Pero veíamos que en algunos casos, esos espacios públicos pueden generar cierto tipo de autorizaciones que son que no son permanentes en el tiempo, sino por eventos o por acciones específicas, pueden permitir el consumo de este tipo de elementos. Así que, además, la misma Corte ha dicho
que ya está más que aclarado qué sustancias se pueden consumir y cuáles no en el espacio público, cuáles son legales y cuáles son ilegales. Así que cuando no está permitido, no está autorizado durante cierta actividad por la autoridad competente el consumo de este tipo de bebidas o de sustancias psicoactivas, se puede aplicar. No se escucha, se fue el audio. Un segundito, parece que el internet está fallando, pues ya. ¿Listo? Se fue un momentico el audio, pero ya volvió. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, la medida correctiva en ese sentido, es decir, por ejemplo, no se puede mover a un habitante de calle por estar consumiendo sustancias psicoactivas en algún sitio, por ejemplo, debajo de un puente, ¿sí? Que se considera espacio público, porque prima, digamos, el bienestar de la persona, ¿sí? Sus derechos. Y en ese sentido, la actividad y la medida correctiva dice que una persona que tenga problemas de drogadicción o de farmacodependencia debe ser remitido a estos centros de atención que son controlados o que son promovidos por el IDIPRON o por la Secretaría Distrital de Integración Social. Es decir, se puede destruir el bien, ¿cierto? Puede tener multa general tipo 2, que son en total 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, y se puede prestar la participación en programas comunitarios y actividades pedagógicas. El portar sustancias prohibidas en el espacio público, ¿cierto? Eso está normado y está arreglado también por otras leyes en el momento en que se vuelva una conducta punible, pero como código de policía se puede aplicar la multa general tipo 2, que son 4 salarios mínimos legales vigentes, más la destrucción del elemento. Sigamos. Esta fue una de las cosas que nos preguntaron en algunas de las primeras clases, creo que la segunda clase. ¿Qué pasa cuando existen los grafitis o las personas que rayan las paredes y demás, ¿cierto? En este sentido, el Código de Policía establece en el numeral 9 del artículo 140 que escribir o fijar en lugares públicos, colocar postes en las fachadas, en los jardines, en los troncos de los árboles, que sean tanto de propiedad pública como privada, leyendas, dibujos, grafitis, sin el permiso debido y de acuerdo a la normatividad vigente, porque hay unas normas específicas en cuanto a los temas, por ejemplo, de publicidad, se puede aplicar la multa general tipo 2 más la reparación de los daños que se hayan ocasionado en el mueble o en el inmueble, ¿cierto? Es decir, el Código de Policía trae una herramienta para tramitar estos hechos. ¿De acuerdo? El número 10, hablando del tema de los ríos y demás. Drenar o verter aguas residuales en el espacio público, ¿cierto? O aguas hervidas, sin el cumplimiento de las normas legales y de la autoridad,
puede generar una medida correctiva de multa general tipo 4, ¿cierto? Y digamos que eso es muy importante frente a lo que veníamos hablando también del cuidado de los espacios de agua y demás. La 11, esta también es muy común, sale de manera recurrente y quienes hacen sus necesidades fisiológicas en el espacio público, hay ciertos sitios que se convierten en baños públicos y que son problemas para la comunidad, ¿cierto? En ese caso, el Código de Policía establece que se puede colocar una multa general tipo 4 más la participación en programas comunitarios y pedagógicos. ¿De acuerdo? La 12, fijar en el espacio público propaganda, avisos, pasacalles, pancartas y demás. Esos son muy comunes en ciertas épocas. Todo el tema de publicidad tiene una regulación muy específica y es así como las empresas o quien quiera hacer publicidad, pues eso que antes veíamos que llenaban solo paredes de ciertos carteles y demás, pues ahora tienen también su multa a través del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta multa se pone por contaminación visual y es interpuesta por la autoridad especial, en este caso, la Secretaría Distrital de Ambiente, ¿cierto? Quienes son los encargados de generar el seguimiento frente al tema de contaminación visual, ¿de acuerdo? Más la reparación y los daños que se puedan generar en los inmuebles y los muebles afectados. Qué pena, doctora. Dale, Miriam. Gracias. Cuéntame. Es que como no me aparece la manito para levantarla. Entonces, mira, yo quería hablar con respecto al 11, en cuanto al cuidado de los parques y todo eso. Es que resulta que estoy viendo, bueno, yo soy de la localidad de Bosa, ¿cierto? Pero pues como este tema, pues a mí me llegó porque yo estuve en un curso de agricultura urbana, entonces me llega lo de Puente Aranda también. Por eso me interesa el tema y todo eso, es muy chévere y por eso me quise agregar. Resulta que acá en Bosa, y pues creo que casi en todas partes, la gente, o sea, muchas personas sacan sus perritos a hacer sus necesidades y ya se les ha vuelto costumbre no recoger el popó. O simplemente les abren las puertas y que vayan ellos y hagan sus necesidades. Y resulta que en el caso pues de acá de localidad, hablo más exactamente del barrio Villa del Río. De pronto, qué pena que de pronto toque el tema pues porque es acá donde yo vivo, ¿sí? Pero sé que eso es casi en todas partes. Hay un colegio acá y entonces resulta que los niños ya no pueden entrar al pasto, ya, por ejemplo, como yo veía anteriormente que la gente salía y se sentaba en el parque y disfrutaban una tarde, ya nadie se puede, porque ya todo es lleno de popó de perro por todas partes. Aparte de eso, ¿qué pasa? Lo que su merced dice, llegan personas que andan deambulando por ahí en las calles y les coge la noche por ahí y entonces también hacen sus necesidades ahí, ¿sí? Y es un parque muy bonito, estaba hablando del parque El Timisa, entre Timisa y Villa del Río, es un parque muy bonito, pero... Muy bien. ¿sí? Entonces pasa muy que bien, pues, mira, también sería... invitada la próxima semana que vamos a hablar del manejo de mascotas. Ah, ok, me estoy adelantando, qué pena. Sí, entonces me gustaría pronto que si no, las está bien y está chévere. Cuando acompañan. hablemos del tema te voy a decir, Miriam, acá te vamos contestando. Ay, bueno, muchas gracias. Cierto que quisiera como Pero está muy proponer bien, y una ese es uno de campaña. los temas más recurrentes en estas capacitaciones. Sí, señora. Listo, mil gracias. Listo, Miriam, muy bien. Sigamos, Adolfito. Por último, estas dos, y es al interior de los
de los conjuntos residenciales y alrededor, por ejemplo, de los centros deportivos y los parques y demás, también se encuentra prohibido el consumir, el portar, el distribuir o ofrecer sustancias psicoactivas, ¿cierto? Es interesante porque esta norma incluyó, por ejemplo, las zonas comunes de los conjuntos residenciales, que si bien las zonas comunes son espacio privado y corresponden a la comunidad únicamente del conjunto en el que viven, se puede aplicar el código de policía allí, ¿cierto? El administrador, los vecinos y demás pueden hacer la medida correspondiente. Ustedes ya saben cuál es todo el procedimiento que puede realizar el uniformado y se puede aplicar la medida correctiva a través de la multa general tipo 4 más la destrucción del bien. Y por último, el consumir, portar o distribuir sustancias psicoactivas, incluso las dosis personales que están digamos, permitidas en espacios públicos como zonas históricas o declaradas de interés cultural, establecimientos de interés público y todo eso debe tener una reglamentación por parte del alcalde del municipio, del distrito, ¿sí? Para esto se aplica igual que el anterior, la multa general tipo 4 y la destrucción del bien. Esos son los 14 puntos en los cuales el tema de espacio público fue tomado acá en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Pasemos. Esta es una pequeña ruta. Acá lo que queremos es mostrarle que este tema del espacio público, como ya lo hemos venido hablando, es muy sensible, ¿cierto? Nosotros los invitamos a que hagamos la reconocimiento de las realidades de la ciudad, ¿cierto? ¿Dónde son esos sitios de miedo? ¿Dónde son esos sitios que son inseguros? Pero también cuáles son esos sitios que me gustan, ¿cierto? Ver dónde unos tienen más espacios públicos que otros y demás. Tener en cuenta, en el segundo, donde dice la mirada de la ciudad no es la misma para todos y todas, un poco lo que hablábamos al inicio. Cada quien vive la ciudad dependiendo cómo le haya tocado, ¿cierto? Y es necesario, pues, ser empáticos con los ciudadanos y con las ciudadanas, sin importar la clase social, sin importar su credo, sin importar nada de esto, ¿cierto? Reconocer que todos somos diferentes y que todos nos apropiamos distinto del territorio. Y que todos, este es el tercer punto, todos tenemos una experiencia, sea positiva, sea negativa, todos tenemos una experiencia en el espacio público y que eso significa que debemos ponerlo en diálogo. De pronto lo que para mí es un sitio de miedo, para otro es su sitio de vivienda o su sitio de producir el dinero o es su sitio de recreación, ¿cierto? Así que es necesario que esa valoración sea colectiva. Identificar las topofobias, ¿cierto? ¿Cuáles son esos sitios que me generan miedo, que yo creo que es inseguro, que hay desigualdad y demás, y que no permite que yo goce plenamente el espacio público? Pero también conocer las topofilias, es decir, cuáles de esos espacios públicos me parecen geniales, siempre quiero estar allá con mi familia, quiero invitar a otros, y qué es lo que hace que eso sea tan interesante, que se vuelve un referente en mi localidad, en mi territorio, en mi barrio, y que hace que queramos valorar ese espacio público. Y por último, que leamos y construyamos todos el territorio. Como decía don José Orlando, que sea espacio público, pues significa que es de todos, no que no es de ninguno. Y eso significa que a todos y todas nos corresponde de alguna manera aportar en mejorar el espacio público. Acá les hemos dado algunas pistas y algunas posibles rutas, ¿cierto? Trabajar de la mano de las instituciones, trabajar de la mano con la policía, con la alcaldía, con las otras entidades
Y sobre eso, con los otros vecinos y vecinas, y sobre eso comenzar a construir colectivamente nuestra localidad. Eso es, no sé, Adolfo, ¿qué más quieras incluir allí? No, sobre eso estamos como todos en la tarea. O sea, esto es conciencia ciudadana, o sea, formación. Y un elemento muy importante, aquí hay que recoger los actores. O sea, no es un problema de un vecino, es un problema, plantean por ahí el tema del colegio, o sea, de la Junta de Acción Comunal. O sea, todos los actores, reunirlos, convocarlos. Una vez tenemos conocimiento de la ley, pues convocarlos para buscar la solución al problema, ¿sí? Entonces, la tarea de invitarlos, invitarlas, aquí hay una oportunidad espectacular y es que podamos hacer parte del concurso del ciudadano ejemplar. ¡Qué pena! Yo otra Dale, dale. vez. Esto, qué pena, señor Adolfo, que le interrumpa un poquito. Es que quería aportarle algo a la comunidad, una idea que he tenido, pues yo la practico, ¿sí? Pero yo veo que muy poco, o sea, no hay necesidad, no ha habido esa necesidad que nazca como idea, ¿sí? Es que resulta, esto va para todos, al sacar las basuras, pues hay perritos en la calle, hay perritos que son totalmente de la calle, como hay perritos que los dejan salir a la calle así, sí, sí, como les decía anteriormente. Entonces, cuando se sacan las basuras, hay personas que tienen que sacar las basuras muy temprano. A veces las sacan pues temprano también pues porque de pronto se olvida la hora que pasa el carro. Todo eso es entendible. Pero entonces, una idea que se me ha ocurrido a mí es coger un tarrito, pues yo lo practico, de un ray puede ser, o algo que se fumigue la basura. ¿Para qué? Porque es que el reguero de basura no solamente lo hacen los habitantes de la calle ni los recicladores. Es más, los recicladores bien organizados, ellos no hacen eso, ellos vuelven y organizan la basura. Más que todo son los habitantes de la calle o recicladores, así como todos ordinarios, que no tienen, como no están asociados ni nada, entonces son los que riegan la basura. Pero por otro lado son los perros. Los perros son los que hacen los regueros más fuertes. Entonces, coger y fumigar la basura. Eso no se gasta mucho. Un tarrito de eso, digamos que vale, pongamos del RAI, ¿no? Yo he hecho de cualquiera. Yo he hecho esto, hasta ambientador le he hecho. O a veces le he hecho ese desengrasante, lo vuelvo más líquido y lo fumigo con un spray. Y entonces comienza uno, fumiga la basura un poquito por dentro, un poquito por fuera, no es mucho. El mero olor ya no deja que los animales rieguen la basura. Por lo menos evitamos que los animales la rieguen, porque pues la basura a veces pues van los papeles del baño, eso los atrae, van las cositas de la cocina, eso los atrae, ¿sí? Y a los roedores pues también. Entonces esto evitamos un poquito que se hagan estos regueros en cuestión de basuras para, o sea, nos evita la contaminación un poco. Es una idea, pues yo ya como vuelvo y le digo, lo he hecho, lo hago, ya llevo bastantes años haciendo eso y me parece que es una idea que puedo aportarle a la comunidad. Listo, Bueno. entonces muchas gracias. Me gusta mucho esta parte, estos grupos y es muy chévere, me parece excelente y una muy buena oportunidad para uno decir lo que piensa y por lo menos aportar algunas ideas. Es excelente. Disculpe, señora Muchas Miriam, gracias. Bueno, pero señora. con respecto a eso, no me parece, o sea, debería ser de una forma muy prudente, porque se evitaría el reguero de basura, pero de pronto sí podría perjudicar a alguna mascota, algún animal, o qué sé yo, hasta una persona de los mismos habitantes de calle, No, causarle algún daño o alguna cosa, uno no, no sabe. no, porque no es veneno, no es veneno, no es veneno. El ray es el que se usa en la casa para fumigar los zancudos o las cucarachas. Hay diferentes ray. Es el mismo que se usa en la casa. De hecho, yo uso neptalina para fumigar cortinas y todo eso, la neptalina con el alcohol, que eso hace, que es como para los ácaros, los ácaros. En ese caso, Miriam,
eso lo vamos a ver también en estas charlas, pero es responsabilidad del ciudadano sacar la basura en los horarios Sí, dispuestos señora. en el tema de la recolección. Nosotros sabemos más o menos a qué hora, en qué lapso de tiempo pasa el camión de basura, y también tenemos la responsabilidad de hacer la separación de los De los elementos residuos, sí. entre reciclables y no, ¿cierto? Sí, sí, Es sí, claro, importante claro. el tema del manejo de la basura, Del manejo. pero también nosotros debemos ser responsables en ese sentido. Entonces, pues me parece interesante tu aporte, pero pues hay que entrar a evaluarlo porque pues sí puede poner en riesgo a otras personas, porque de todas maneras, a pesar de que sea muy poco, es un elemento, es veneno, ¿sí? Son elementos químicos, y todo esto tiene unos usos y unos manejos, ¿cierto? Entonces habrá que Ah, claro, revisarlo sí. más a fondo, pero pues gracias por compartirnos tu experiencia. Bueno, sí, señora. Y otra sería las comidas. Por ejemplo, en el caso, como dice la parte de separación, tiene razón. Por ejemplo, yo como trabajo con la parte de agricultura acá, pues siempre lo he trabajado. Entonces, lo que es la materia orgánica, todo lo que sale cascaritas y todo eso pues yo lo formo tierra, lo paso a tierra, cáscara de huevo, todo eso. Las comidas las congelo. Entonces, cuando salen para la basura, salen congeladas. ¿Sí? Y pues lo que son tarro, plástico y periódico, pues eso lo saco, sí, siempre lo saco. Yo lo saco aparte a una bolsita, en la bolsita, y les digo, por ejemplo, como saco a la hora, como dice su merced, a la hora que va a pasar el carro, casi siempre, porque pues a esa hora yo estoy acá en la casa. Entonces yo les saco la bolsa aparte y les digo, mi basura, no la revuelquen, porque no hay nada, acá está lo del reciclaje. Yo aplico eso, sí, me parece excelente también tocar pues el tema completo, ¿no? Sí, entonces pues sí, luego la cuestión de fumigar la basura pues sí, yo no lo había visto por ese punto, pues de hecho es muy poco, es algo muy poquito para que la basura no la rieguen los animales, porque ellos se alejan, ellos sienten el olor y se alejan. De hecho, yo lo hago acá dentro de la casa, porque pues los animalitos también tengo perros. Sí, entonces ellos no me revuelcan basuras ni nada, nada, Muy porque ellos bien, no... Miriam, muchas Bueno, muchas gracias. gracias. De todas Muchas formas, gracias. vamos a tocar el tema en otra oportunidad, sí, señora. Gracias a ustedes por la Gracias. Bueno, oportunidad. donde está el formulario para participar en el tema del ciudadano ejemplar, y si alguien faltó por el tema de asistencia, también está ahí al final en el chat. Agradecerles, desearles unos días de reflexión, de familia, de descanso, quienes puedan hacerlo, que estén muy bien. Y Lo del nos vemos. concurso. El concurso está ahí en el link para inscribirse. Bueno, El ciudadano señora. ejemplar. Lo que se trata es de poder compartir una experiencia individual, comunitaria, de cuidado, de tantos temas que hemos manejado. Muchas gracias, muy amables. Feliz Sandra, noche. gracias a ti, Sandra ¿Le puedo pedir una Lancheros. pregunta a Sandra, señora Sandra? He escuchado que tú dijiste que ya van en la segunda, no sé qué día es hoy en el sentido de las clases que han dado o de las charlas que han dado. A nosotros, o por lo menos a mí, me enviaron el link apenas ayer, pero yo veo que ya han tenido varios Hoy es la encuentros sexta. anteriores, entonces no sé, pues porque de pronto yo me inscribí fue en el evento de Puente Aranda, que se hizo el domingo, ¿sí? Entonces no sé si era que ya había iniciado, eso quiere decir que me perdí de la mitad, entonces ¿cómo hiciera yo para participar del resto? Le podemos enviar las presentaciones si quiere, y que no se pierda ninguna de aquí en adelante. Si nos regala Sí, claro. el correo, yo te envío las presentaciones. Ok, muchísimas gracias, Adolfo. Agradezco. La revisas y cualquier duda que tengas, pues la podemos conversar. Ya vamos, hoy es la sexta capacitación. Entonces, de las estas solo he tenido 2, que fue cuando me iniciaron a mandar el link, ayer y hoy.
Sí, por favor, coloquen sus correos para poder enviar las presentaciones ahí en el chat. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. Feliz noche. Felices Muchas gracias a noches, todos. felices recogimientos. Muchas gracias. También que pasen muy buena noche. Feliz ¿La próxima es semana. mañana o la próxima semana? La otra semana, pues, martes y miércoles estamos haciendo los procesos de formación. Ah, ok. Muy amable. Bueno. En Colombia existe una joya oculta, Río Hacha, el más grande tesoro cultural que tiene. Bueno,